Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia magistral. Vamos a presentar en este momento a la doctora Daniela Reyes Gasperini con la conferencia Empoderamiento Docente y Desarrollo del Pensamiento Matemático, una alternativa para la innovación educativa. Está con nosotros la doctora. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer. ¿Qué tal, doctora? Un placer estar con usted. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a todos los compañeros del Departamento de Matemáticas de la FES Cuautitlán y a todos los compañeros de otras instituciones. Pues vamos a dar inicio a nuestra conferencia y le agradecemos muchísimo, doctora, su asistencia. Voy a cerrar mi micro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a este evento que nos encuentra, nos reúne para dialogar un poco sobre esto que a mí me gusta en particular, que tiene que ver con las matemáticas, con el desarrollo profesional docente, y en particular con esta idea del empoderamiento docente. Y hoy les voy a compartir, cambié la dinámica que suelo usar, puse varios ejemplos al comienzo, como para tener material para dialogar. Sé que no van a poder abrir sus micrófonos, o sí, tengo la duda, pero sí sepan que el chat está sumamente abierto para que puedan consultar, hacer preguntas, comentarios en todo momento, para que pueda hacer esto algo más ameno. Les voy a compartir unas diapositivas con el fin de poder guiar la charla. Bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Adelante, doctora. Perfecto, pensé que no se escuchaba. Bien, bueno, la idea es que pueda compartirles lo que llamamos empoderamiento docente desde algunos años a esta parte en matemáticas. Bueno, no sé si saben quién soy, qué hago. Soy profe de matemáticas, egresada de un instituto superior en Argentina. Después estudié doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa. Y una de las áreas que más me interesó siempre fue la de desarrollo profesional, y en particular todo lo que tenga que ver con la innovación educativa. Estudié también sobre políticas y gestión educativa con el fin de ver cómo podemos llevar adelante esto que es alguna propuesta de transformación. Y cuando digo alguna, significa que no es la única, hay un montón de propuestas, y la intención es que podamos unir fuerzas y generar alguna alternativa de cambio, de transformación. Lo primero que les quiero compartir es unas preguntas, unas ideas que para mí son clave cuando nos preguntamos y reflexionamos sobre lo que es el desarrollo profesional docente en particular y cómo generar una intervención educativa. Abajo van a poder ver que dice: ¿cómo organizamos el conocimiento escolar con base en la realidad de quien aprende? La propuesta de empoderamiento docente tiene en sus bases más fuertes un cambio de relación con el conocimiento matemático escolar por parte de los profesores para generar un cambio de relación con el conocimiento matemático escolar por parte de los estudiantes. Entonces, lo que vamos a estar hablando durante este proceso es cómo una mirada diferente podemos trabajarla desde lo que es el desarrollo profesional docente. Y cuando hablamos de la realidad de quien aprende, y seguramente ustedes coincidirán conmigo de que el contexto es sumamente importante, el contexto tiene distintas variantes de entendimiento.
podemos pensar en un contexto situacional, de bueno, que todos se sientan identificados, que hablemos de cosas que conozcan o cosas que queramos que conozcan. De la realidad pareciera como que la realidad tiene que ser algo que los estudiantes puedan tener a la mano, pero también aquello que los estudiantes puedan imaginar y puedan manipular, no únicamente con sus manos, sino con acciones que hagan a través de procesos reflexivos. Cuando hablamos de contexto, también estamos hablando algo que tiene que ver con que esté cercano al estudiante, y no porque esté cerca físicamente, sino que esté cercano en tanto que lo pueda abordar, que pueda dar una respuesta. Entonces, en las situaciones de aprendizaje contextualizadas, cuando hablamos de situaciones de aprendizaje contextualizadas, y decimos atención a la heterogeneidad, lo que queremos hablar es de cómo podemos hacer preguntas de tal magnitud que todos los estudiantes tengan posibilidad de hablar. Y cuando decimos hablar es literalmente hablar, dar su opinión, dar sus argumentos, explicarnos por qué están pensando eso que nos están compartiendo. Entonces, pasamos de alguna idea puntual de resolución de algún ejercicio a escuchar opiniones, a escuchar argumentos de los estudiantes. Para ello, vamos a usar la estrategia que refiere a las prácticas sociales, que son estas prácticas socialmente compartidas, acciones, actividades, que nos vinculen con este conocimiento matemático escolar dentro de lo que es un escenario educativo. Educacional, si salimos de la institución y nos vamos a cualquier área de trabajo. Ahora, cuando decimos esto de, pues, queremos trabajar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las principales, a mí, que me han abierto el panorama, y estoy hablando de hace bastantes años, yo hablaba mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en pláticas con colegas me hicieron dar cuenta de la diferencia entre lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y esto lo habrán escuchado seguro. Hay quien aprende sin que le enseñen y hay quien enseña sin que aprenda. Entonces son procesos diferenciados que cuando se juntan, perfecto, es buenísimo. Pero no siempre pasa. Entonces, mientras que nos preguntamos cómo enseñar o cómo aprender, lo que vamos a proponer es, aparte de esta situación didáctica en lo que es el proceso de enseñanza o de aprendizaje, cuando le sumamos la idea de las matemáticas, vamos a estar hablando de lo que es la educación matemática. ¿Cómo enseño, cómo aprendo? Y cuando hablamos de la didáctica de la matemática educativa, nos preguntamos también qué y cómo enseño, qué y cómo aprendo. Entonces, esta parte es para nosotros de suma importancia, porque eso que estamos enseñando, ¿qué es? Además de que aparece en la currícula, ¿qué es? ¿Por qué está ahí? Entonces, la matemática educativa es la que nos va a permitir, entre otras muchas disciplinas, la que nos permite hablar de las matemáticas en mis clases. Ya se lo dije a mis profesores de aquel momento, entonces lo digo con tranquilidad. Quizás les ha pasado que tenían clases de didáctica de las matemáticas, donde se tenía que hacer un montón de cosas para generar aprendizaje y para generar relaciones. Y yo quedaba muy entusiasmada. Y después me iba a la clase de matemáticas, de geometría, de análisis, y me preguntaba, ¿y la clase que acabo de tener, donde me iban a generar un montón de cosas, donde yo tengo que provocar un montón de cosas, en la práctica, en la clase propiamente de matemáticas, me faltaba esta coherencia entre lo que me decían que tenía que lograr como profesora y lo que recibía de matemáticas en mi formación como profesora? Entonces esto se fue trabajando en distintos centros de formación y es hoy todavía una gran discusión de, bueno, ¿cómo generamos esta coherencia para poner en juego esto que se acaba de aprender?
Ahora, cuando nosotros vamos hacia la escuela, pero mirando las prácticas que les comenté al principio, las prácticas socialmente compartidas, no me especialicé porque dije, quiero estudiar proporcionalidad. Nani, si el 0,0 pertenece, entonces 0 sobre 0 me... Nani, si el 0,0 pertenece, entonces 0 sobre 0 empezaban a contradecirse. ¿Por qué? No sé si alguien está hablando. Me decían, bueno, si a más es de proporcionalidad directa. Y si a más menos es de proporcionalidad inversa. A medida que aumenta uno y disminuye la otra es de proporcionalidad inversa. Entonces, ese argumento es uno de los que muchas personas usan para argumentar que esto es una relación de proporcionalidad inversa. En cambio, otras personas pueden usar el argumento de que es una recta que pasa por el origen. Entonces, es una relación de proporcionalidad directa. La pregunta es, ¿qué es entonces la proporcionalidad? Esto, que ven graficado, es una relación de proporcionalidad directa. Sí lo es. Solo que tiene su constante de proporcionalidad negativa. Entonces, por eso su pendiente es negativa. Por eso, a medida que aumenta X, disminuye Y. Pero cuando los argumentos memotécnicos superan a lo que es la esencia de eso que está por detrás, en este caso la proporcionalidad, es lo que nos preguntamos, ¿cómo que es una restricción del sistema didáctico? Es decir, este discurso matemático escolar que nos dice cómo es el proceso de aprendizaje, cómo es el proceso de enseñanza, qué son esto de a más, a menos, a más, menos, son estrategias que están dentro de lo que es la construcción del conocimiento matemático. Lo que nosotros podemos hacer es transformar estas relaciones para poder generar, por ejemplo, lo que es preguntas que nos permitan desde, ahí se movió la diapositiva, desde distintas dimensiones cuestionarnos este saber que estamos poniendo en juego. Por ejemplo, desde la dimensión didáctica podemos preguntarnos, por supuesto, cómo aprende un grupo de estudiantes o cómo explica un profesor. Y también podemos preguntarnos cómo se produce la difusión institucional. Y recuerden que institución no solo es la escolar. Institución es todo aquel entorno en donde yo pueda construir conocimiento. En la dimensión cognitiva puedo preguntarme cómo resuelven problemas estudiantes o profesores. Y también puedo preguntarme cómo desarrollan su pensamiento matemático. A nivel epistemológico, en su dimensión epistemológica, es ¿cuál es el origen de una construcción, de la construcción de algún concepto? En este caso, la proporcionalidad. ¿Cuándo aparece la proporcionalidad? Y muchos nos vamos a remontar a Euclides. Y también podemos preguntarnos cuál era la situación contextual en la cual se provoca esta construcción. ¿Por qué Euclides habla de la proporcionalidad? Y ahí aparece, más que la proporcionalidad, la inconmensurabilidad. Entonces empezamos a explicarnos o a entender otros argumentos de por qué los conocimientos estaban puestos en juego. Y de la dimensión social, nos podemos preguntar cómo contextualizar un conocimiento, un aprendizaje. Y también podemos preguntarnos dónde contextualizarlo. Fíjense, no sé si llegan a ver, pero en las diapositivas, ahí atrás, hay unas manzanas y unas peras, donde esto es una clase de matemáticas en donde se estaban trabajando con números naturales. Sumas y restas de números naturales. Y era un contexto
porque eran frutas. En el siguiente, también es el contexto que se estaba trabajando en los números naturales, pero los estudiantes habían montado, la maestra, un supermercado, y algunos jugaban a que compraban y otros jugaban a que cobraban. Lo mismo, sumas y restas de números naturales, pero eran contextos diferentes. Uno no es mejor que el otro. La idea es cómo podemos combinar y trabajar con todos a la vez. Ahora, ahí me fui para atrás. Esto de los contextos, como les decía recién, tiene que ver con algo que ustedes no me van a dejar mentir. Seguramente alguna vez habrán visto alguna pregunta como esta que dice, en un coche que consume 8.4 litros de gasolina cada 100 kilómetros, ¿cuántos kilómetros puede recorrer con 25.2 litros? Y pues hay un montón de preguntas en el medio. ¿Siempre va a la misma velocidad? Porque si vas muy rápido consume menos, si va... como que no. Y la verdad, todavía, no sé, por lo menos yo no tuve la oportunidad de ver un auto que diga 8.4 litros. O sea, medio como que lo sacan, siempre dan un número entero y varía eso. Entonces, este contexto, que en verdad es un contexto situacional, podríamos llamarlo ficticio, puede ser alternativa para hacer la práctica de lo que podríamos llamarlo ficticio. Cada uno, sin querer mentir, porque también una de las opciones es, uno de los periodistas quiso decir que había menos gente, o el otro quiso decir que había mucha gente, sin querer mentir, ¿por qué los dos tomaron estas decisiones diferentes de decir la cantidad? Entonces empieza a explicar lo que es la proporcionalidad como una relación entre magnitudes. En este caso, cantidad de personas sobre metros cuadrados. Por eso se dice que se trabaja sobre la densidad. Esta pregunta sí es contextual, porque es el contexto de verdad me va a decir, no, bueno, quizás un periodista estaba en una zona donde había poca gente y él creyó que en todos los lugares había esta misma cantidad. Entonces en ese razonamiento hubo una creación de una unidad y después se multiplicó por más personas. O no, pero sí está el contexto puesto en juego en lo que se hace. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, circunstancias en donde entonces ahí volvemos a hacer un nuevo estilo de argumentación de qué significa que a más o a menos y cómo es esa reducción o esa ampliación. En particular, esta actividad que se trabajó con profesores, una de las respuestas que tuvimos y que vengo a compartirles ahora, es que la explicación de esto que les acabo de decir de la D. Yo pregunté en la interacción con los profesores si la D podía ser una respuesta correcta. Y una de las profesoras dijo, es más chiquito el corazón que la cabeza. Entonces fue, ¿pero podría ser una reducción? O sea, ¿sí puede ser reducción? Una reducción podría ser, no, porque si tomamos como referencia que el corazón es el mismo tamaño que la cabeza, no puede ser porque el corazón es más pequeño. Vuelvo a la imagen para poder contarles esto que acaba de decir. Corazón-cabeza, y de ahí digo que esa relación corazón-cabeza es de 1, porque tienen el mismo tamaño. Entonces, dado que el corazón es más pequeño que la cabeza en el otro ejemplo, no mantiene la relación adecuada, entonces no podría ser una reducción o una ampliación. Esta idea de la relación adecuada supera lo que es al doble le toca al doble, al triple le toca al triple. Y acá hago un súper paréntesis. Entonces Daniela está diciendo que para enseñar proporcionalidad no hay que trabajar con el doble le toca al doble. No, no estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que también hay otras maneras de trabajarlo, que pueden ser mucho más cercanas, prácticas previas que me permitan argumentar sobre el trabajo con el objeto matemático. Ahora bien,
Otro ejemplo, y este siempre me gusta porque es de 1980. Para quienes dicen que todo tiene que ser de último año, y este artículo, pues, para quien le interese, es un referente súper importante para lo que es proporcionalidad, y trabaja con un ejemplo cercano. Hacen jugos de aguas de sabor, ¿sí? Y lo que pregunta, yo les voy a dar solo el contexto porque me voy a ir a un ejemplo particular, lo que pregunta es, ¿cuál de las dos jarras va a tener más o menos sabor a jugo, o si tienen igual sabor a jugo? Claro, en este primer ejemplo tenemos 3 vasos de jugo y 1 de agua, contra la otra jarra que tiene 1 de jugo y 3 de agua. Sin saber matemáticas, sin hacer cálculos, sin nada, ustedes podrían asegurar cuál de las dos jarras va a tener más sabor a jugo, ¿verdad? Podrían hacerlo. Entonces, esa es la pregunta que garantiza que todos mis estudiantes en el aula tengan posibilidad de hablar. Porque es una pregunta que después se va a convertir en matemáticas per se, en matemática escolar. Pero esto es pensamiento matemático también, porque está haciendo comparaciones, porque está haciendo relaciones. Porque si mezcla el jugo con el agua de una jarra, le va a dar un sabor distinto que el otro. Ahora, ¿qué pasó? Acá venía una lista larga de jugos, de jarras. Y lo que hizo un colega fue hacer un gráfico de ejes cartesianos en donde dice, a ver, son un montón. Y empezó a trazar. Y dijo, si yo tengo 3 vasos de jugo y 2 vasos de agua, marca el puntito, dice, es lo mismo que si yo tuviera 6 vasos de jugo y 4 vasos de agua. Al doble le toca el doble, ¿no? Y traza, y pone el puntito, y traza la recta. Y tira la recta. Y después dice, si yo tengo 4 vasos de jugo, no sé cuántos voy a tener de agua, pero si está acá, si corresponde a este punto, dice, va a tener el mismo sabor que la de 6 de jugo y 4 de agua. Y después dice, entonces, esta que tiene 2 de jugo y 3 de agua, que está por arriba, en la gráfica, que está con pendiente mayor, me va a decir que está más aguado, porque la relación agua-jugo me da más hacia lo aguado. Y escribe, lo que esté por debajo de esta recta, de 3, 2, va a saber más a jugo. Entonces lo que hizo fue significar la idea de pendiente con la idea de sabor. ¿Cuál es la intensidad que tiene esta jarra poniendo en los ejes cartesianos los elementos de jugo y agua? Fíjense, para algunos esto es como, oye, me era mucho más fácil la jarra, ¿eh? Totalmente. Era mucho más fácil imaginarnos la jarra. Ahora, una vez que nosotros trabajemos con la jarra, pasar acá y ver lo que pasa en la jarra en un eje cartesiano también va a poder resignificarse. Si seguimos y ampliamos esta idea de las jarras de agua, lo que podemos decir es, les voy a poner la situación, la situación tiene todo un contexto, pero lo que dice es, en el vitrolero violeta hay una mezcla de jugo y agua de determinada cantidad. Cantidad de litros de agua y cantidad de litros de jugo. Y lo que vamos a hacer, y acá sí les pido mucha imaginación, lo que vamos a hacer es agarrar un pote de 1 litro de esta mezcla y la vamos a tirar en el vitrolero que está a la izquierda de color verde. Y después vamos a ir a agarrar otro litro
de la mezcla y la vamos a tirar en el vitrolero que está al lado derecho, que es el naranja. Y así vamos a ir llenando los vitroleros. Ahora, ¿qué pasa? En el de la izquierda hay algo, que ese algo, suponemos que es agua. Entonces, esto cuando se hace el experimento de qué está pasando, de qué vamos trabajando, qué va pasando con el sabor en el verde, qué va pasando con el sabor en el naranja, qué es lo que se mantiene constante, qué es lo que no. Bueno, si lo traducimos a un plano cartesiano, lo que vamos a estar hablando es que la variación siempre va a ser la misma, porque mi recipiente de 1 litro va a llevar siempre la mezcla. ¿Que la mezcla qué era? 1 litro de agua, 1 de agua cada 2 de jugo. Ay, Daniela, los di vuelta. 1 de jugo cada 2 de agua, ¿sí? Que es la pendiente. ¿Sí? Ahí me siguen todos. 1 de jugo cada 2 de agua. Eso es lo que yo voy a sacar de relación de la mezcla y lo voy a tirar al vitrolero. Ese cambio siempre va a ser el mismo. Por eso la pendiente de las 2 rectas es igual. Ahora, si nosotros nos vamos al sabor, a la relación entre las magnitudes, en el naranja siempre se va a mantener igual, ¿verdad? Porque pues partí de la nada y siempre tiré la mezcla. Pero ¿qué pasa en el vitrolero verde? En el vitrolero verde lo que vamos a tener es que aunque la variación fue la misma que en el anterior, la relación entre las magnitudes sí es diferente. Entonces, esta relación entre las magnitudes, que nosotros podemos hablar como la variación entre X y Y, que esa variación, esa relación no es constante, lo que sí podemos decir es que la relación entre lo que cambió X y lo que cambió Y sí es constante. Por eso es que muchas veces, cuando se habla de una relación proporcional, directa, y una relación lineal, se confunden las ideas. O sea, pero las dos aumentan de manera constante, ¿no? Sí. Y las dos tienen derivada, el mismo tipo de derivada, digámosle. Claro, porque es constante, porque su variación es constante. Y entonces, ¿por qué se diferencian? Porque la relación entre X y Y, en una es constante y en la otra no. Entre una variación proporcional directa y una variación lineal no proporcional. Bien, ahora, ¿por qué estoy metiéndome en estas ideas? Si vemos otro ejemplo, y este es, bueno, sí podría ser 1.500 pesos mexicanos también. Rosario es una ciudad, imagínense Mérida, por favor, todos, ubíquense en Mérida en pleno mayo o junio, así con el calor agobiante. Se trata de una situación que si se le da, fantástica, los invito a que intenten, prueben, a ver qué resulta. Imaginémonos esa ciudad, necesito que sí haga mucho calor, o extremo contrario, mucho frío, pero que como que a uno no se le antoje mucho salir de la casa. Y por favor, imaginemos que no estamos en pandemia, que nadie debe salir de la casa. Ahora, cuando nosotros trabajamos con este tipo de enunciados, en donde se dicen las características de 3 personas que están juntando dinero, voy a leer textual porque necesito no decir un dato. Dice, 3 amigos fueron a vender poleras, playeras, para recaudar dinero para un viaje. En un día soleado, casi 40 grados, Juan pasó casa por casa vendiendo. Tomás fue para la empresa de su mamá. Y José se quedó en la casa vendiendo por mail. Ganaron en total 1.500 pesos. ¿Cómo se reparte de manera justa? Bueno, este tipo de actividades aparecen mucho
en lo que es reparto proporcional. Y acá muchos dirán, pero me falta el dato de cuántas playeras vendió cada uno para poder hacer el reparto, ¿no? Eso es lo que habitualmente se dice que es un reparto proporcional. Pero eso es un reparto proporcional de la ganancia respecto a la cantidad de playeras vendidas. Y es una relación. Pero también se pueden generar otras relaciones. Por ejemplo, ganancia y complejidad del método. El que fue casa por casa la pasó mucho peor que el que se quedó en la casa vendiendo por mail. Entonces, con ponderaciones, yo puedo establecer una relación diferente que no sea únicamente con la cantidad de ventas. O respecto al esfuerzo. O respecto a decir, si ganaron 1.500 pesos y estaban todos en la misma, 500 pesos para cada uno, ¿no? Entonces, lo importante es que reconozcamos en todo momento qué dos variables estamos poniendo en juego, qué dos variables estamos relacionando. Este ejemplo, que quizás sale muy poquitito de lo que es la proporcionalidad, a mí me gusta porque explica cómo relacionarnos nosotros con los conceptos matemáticos. Fíjense, una vez me preguntaron qué es la derivada. Y hice todo mi esfuerzo para acordarme. El límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre y. Y fue así como, me acordé. Sí, me acordé en verdad de la definición. ¿Pero qué era la derivada? ¿De qué me habla la derivada? Y les confieso que cuando hablo con gente que no es del área de matemáticas, que casi no le gustan las matemáticas, me dicen, ay Daniela, ¿para qué sirven las derivadas? Porque yo aprendí a bajar el exponente, a restarle 1, a multiplicarlo, pero ¿para qué sirven? Y a mí me encanta, de verdad, poder contarles esto que a mí me ayudó a entender lo que era que el significado se construyera a partir del uso. A ver si están por ahí en el chat, si conocen el ejemplo. Si lo conocen, buenísimo. Si no lo conocen, ojalá les guste. Cuando trabajamos con llenado de recipientes, los tipos de recipientes nos dan tipos de llenados diferentes de el tiempo respecto a la altura. Ojo, porque tenemos que aclarar que siempre es con flujo constante en todos los casos. Si nosotros tenemos el primero, esperen que no los veo, ahí está. El primer caso, tenemos que la primera derivada en todos los tipos de llenados de recipientes, la primera derivada es positiva. ¿Por qué? Porque todos, a medida que pasa el tiempo, aumenta lo que es la variación, o sea, aumenta la cantidad de altura. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambia? La altura respecto al tiempo. ¿Cómo cambia? En el primero, aumenta. En el segundo, aumenta. En el tercero, aumenta. Pero ¿cómo cambia ese cambio? Y ahí viene la explicación de la diferencia entre la primera derivada y la segunda derivada. Si bien en estos casos las tres primeras derivadas son positivas, para el caso de la izquierda, donde tenemos el cilindro, la segunda derivada, dado que la variación es constante, es 0. En el caso del medio, aumenta, y lo que hace es aumentar cada vez más. Entonces, como aumenta cada vez más, y acá me imagino que se acuerdan, bueno, por lo menos en Argentina nos lo decían siempre, si la gráfica sonríe, tiene segunda derivada positiva, si está triste, tiene segunda derivada negativa. Esa era nuestra forma de acordarnos. Pero en este caso, como es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Y en el tercer caso,
a medida que pasa el tiempo, aumenta cada vez menos. Entonces, la segunda derivada es negativa. ¿Cómo cambia? Todos aumentan. ¿Cómo cambia el cambio? De maneras diferentes. Entonces, la primera derivada trabaja con el cambio, y la segunda es cómo cambia ese cambio. Estas preguntas que permiten dialogar sobre distintas cuestiones de la matemática, en el caso, por ejemplo, de lo que es el pensamiento estocástico o la visualización, pueden haber preguntas del tipo, en probabilidad, casi siempre la probabilidad clásica se enuncia como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. Espero que todos confíen en que así la mayoría lo dice. Lo que nos olvidamos de hacer explícito es que estos casos tienen que ser equiprobables. Es decir, fíjense, cantidad de casos posibles sobre cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos posibles. Si yo miro la ruleta de la izquierda, la que tiene la niña, si yo preguntara, ¿qué probabilidad hay de que salga verde? Alguien me podría contestar, pues tengo 3 colores y uno de ellos es verde, entonces es 1/3. Y uno diría, pero así como, no, ¿no ves que el verde es más grande? Así, pero ¿cuántos casos hay? De la aspiradora esa. ¿Perdón? Hola, hola. ¿Alguien habló? Va. Entonces, lo mismo se pregunta en el otro caso. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga verde, de que salga naranja, de que salga amarillo? Y ahí se discute la cuestión de lo equiprobable. En el de la derecha vamos a ver que se trabaja con cuestiones de visualización también en representaciones gráficas, en donde ponemos en juego cuáles son los elementos que aparecen en un gráfico y cuál es lo que nosotros vamos a estar revisando de esa gráfica. En este caso, esa gráfica está en la web y lo que hace es comparar la cantidad de gastos que hicieron las personas en distintas industrias con el mismo, en abril se hace la comparación del 2019 y del 2020, y con la pandemia, cómo se modificaron los gastos de las personas. El tamaño de la burbuja tiene un significado, la ubicación en el gráfico tiene otro significado, entonces empiezan a construir ideas sobre qué es esto que estamos trabajando de la gráfica y de la visualización, cómo construimos argumentos sobre estas gráficas. Bien, acá está toda la parte que quise comenzar y casi finalizar, con ejemplos de cómo nosotros, desde lo que es el empoderamiento docente, lo que proponemos, voy a dejar de compartir un segundo para pasarme a la última diapositiva, y poder mostrarles qué es lo que nosotros compartimos desde la idea del empoderamiento docente, como la estrategia para trabajar lo que es el desarrollo profesional docente. Aquí nosotros vemos, cuando hablamos de cambios y transformaciones educativas, vemos que hay distintos procesos. Esta capacitación, esta adaptación, esta reforma local. Nosotros nos vamos con la idea del cambio como desarrollo profesional, en donde los profesores y las profesoras buscan la transformación. En estos momentos, siempre para mí fue muy importante que los profesores estén por placer, por gusto, por deseo en los procesos de desarrollo profesional, más en la actualidad, donde estamos bombardeados de información. Entonces, esta idea de que buscan cambiar hace que sea por una actitud voluntaria, una participación voluntaria en lo que es el proceso de desarrollo profesional. El empoderamiento se basa en 4 ideas principales que articulan la psicología social y la sociología, que tiene que ver con una disciplina de referencia,
que el individuo se acerque a una comunidad, que pueda participar con una comunidad de colegas, que es un proceso que no se otorga, sino que se construye. Por eso se propone la vivencia de situaciones de aprendizaje. Y vieron que lo que quise mostrar es que pueden ser preguntas puntuales que sean reflexivas, situaciones largas con distintos momentos para reflexionar, o bien 2 o 3 preguntas consecutivas que nos permitan, nos den el escenario de reflexión. Después, otra de las características es que parten de la reflexión pero se consolidan en la acción. Y entonces, para hablar de lo que es el empoderamiento y estos 4 momentos, lo que nosotros proponemos es la idea del cuestionamiento de las estructuras objetivables, que es esto de las preguntas puntuales sobre lo que digo, las actividades de aula, los documentos escolares, reconocer a una disciplina de referencia que hable de los tópicos que nosotros trabajamos, de cuestiones didácticas, pedagógicas, propias del conocimiento, epistemológicas del saber, que se trabaje con aportes a la comunidad, o sea, que los profesores y las profesoras seamos quienes también diseñemos actividades para el aula que no sean, o sea, que no tengo que ir al curso donde me enseñen a... No, si nosotros trabajamos con un montón de situaciones. Entonces, ¿cómo hago para yo rediseñar mis situaciones, mis actividades de aula? ¿Cómo yo voy generando este proceso de empoderamiento con el diálogo con la comunidad para poder generar en particular este diálogo colectivo que es la pertenencia y la participación en un grupo de trabajo? Para finalizar, el método que nosotros estamos usando en particular en proyectos que ahora estamos llevando a cabo en distintos lugares es la articulación de 4 ideas. El pensamiento matemático, el trabajo con la matemática escolar de esta determinada manera que nos permite cuestionar el saber, la disciplina como una referencia, un cónsul educacional con quien trabajamos el autoconocimiento y todo este proceso interno que tiene que ver con el aprendizaje centrado en la persona, cómo genero empatía, cómo genero este espacio en donde puedan argumentar de distintas maneras, junto con lo que es el acompañamiento. Es decir, cuando nosotros proponemos un proceso de empoderamiento, siempre tenemos en cuenta lo que es el acompañamiento. Porque si bien el curso, el taller puede estar fabuloso, una vez que voy al aula, tengo que tener una comunidad con la cual conversar lo que me pasó en el aula. Entonces, por eso el acompañamiento para nosotros es sumamente importante. Y ahora sí, para dar lugar a las preguntas, les agradezco muchísimo su tiempo, y ahora, bienvenidas preguntas. Ya la vi ahí a Clarisa preguntando que podían dejar los mensajes por chat, o si no, abrir sus micrófonos. Muchísimas gracias por su tiempo, y espero que les haya interesado lo que les compartí. Muchas gracias, doctora Reyes, muy amable. Sí, tiene usted razón, le cedemos la palabra a la maestra Clarisa, que ya tiene formuladas algunas preguntas para que usted nos dé un poquito más de sus conocimientos. Gracias. A usted. Gracias, doctor. Doctora Daniela, pues aquí me preguntan, ¿el aprendizaje matemático de estar hoy mediado por los recursos tecnológicos en las dimensiones didáctico, epistemológico, cognitivo y social, en cuál de estas dimensiones debiera el docente y en qué nivel educativo tener una mayor profesionalización y por qué? Bueno, no sé el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero contesto que no me animo a decir un área. Yo diría que en estos momentos en particular de actividad virtual, que va a continuar, o sea, aunque volvamos a la presencialidad, creo que lo virtual va a potenciarse. Es que me cuesta elegir una. A ver, ¿qué elegirían ustedes? Hagámoslo al revés. Como profesores, ahí están opinando. Porque claro, si digo, bueno, lo didáctico, ok, lo didáctico, pero si tengo más conocimiento de lo que es el saber en sí,
me va a permitir crear más cosas didácticas. Pero si tengo más conocimiento de lo que en verdad tiene por detrás este objeto matemático y todas las prácticas asociadas a ese objeto matemático que tiene que ver con lo social, me permite generar un escenario óptimo, más fructífero para los estudiantes. Y después digo, bueno, pero si sé bien a nivel cognitivo cuál es el proceso de desarrollo del proceso cognitivo como tal del estudiante, puedo empezar por lo básico, y vieron que para las 4 es como que tengo un argumento de por qué son importantes. Entonces, yo me iría, se las devuelvo. La matemática misma no es un contexto, sí, ¿no? Entonces, nunca dejamos fuera el contexto. Ahora, si nos referimos al contexto de los estudiantes y al contexto de no matemático per se, se dice que en la primaria está muy aferrado a las cuestiones contextualizadas, y a medida que va evolucionando se va perdiendo, y después cuando vamos a las asignaturas, a las carreras específicas, vuelve a tomar control del contexto, porque son problemas reales que tenemos que resolver. Entonces, creo que sí se va perdiendo, pero no por una decisión consciente para mí, de, bueno, ahora voy a dejar de hablar del contexto. Hay mucho más trabajo de ABP, de trabajos contextualizados en las áreas de primaria, de secundaria o de bachilleratos tecnológicos. Entonces, me tiraría a que no es una decisión de abstraer en cierto nivel a lo piagetiano, ¿no? O sea, bueno, ya trabajemos con el último de los procesos abstractos. No, yo creo que es por ejemplos que ojalá como comunidad diseñemos. Muy bien, gracias. Y la última, doctora. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo generar un contexto adecuado en la enseñanza en línea para un aprendizaje significativo de las matemáticas? Dicen, ¿cómo transportar un contexto adecuado en la enseñanza en línea para un aprendizaje significativo de las matemáticas? Dicen, ¿cómo transportar, no? Es que varios preguntaban todos los elementos de los que usted hablaba, ¿no? De las matemáticas, qué agregar, qué quitar en todo este contexto en línea, ¿no? Que estamos viviendo en la actualidad. Quienes estén haciendo esas preguntas, ojalá y me den las respuestas. Creo que me gano el Premio Nobel de la Paz, porque generaría paz mundial si pudiera tener una respuesta tal cual. Por eso decía de que se escuche. Yo creo que en estos tiempos de pandemia, poder generar la argumentación de los estudiantes, el diálogo, escenarios en donde puedan, en el mejor de los casos, abrir sus micrófonos y argumentar, hablar. Los estudiantes están tomando muchas horas de pantalla, de exposiciones, porque tiene que haber mucho conocimiento. Y aunque el lugar sea seguro, se genere confianza, a veces nos cuesta hablar. Entonces, generaría estas preguntas en donde todos pueden dar una respuesta. Estas preguntas primeras, en donde todos tienen que opinar. Actividades en donde tengan que ir a buscar alguna información. Por ejemplo, el otro día en un curso estábamos haciendo algo de algorítmico. Imagínense, pensamiento algorítmico, programación. Y era como, bueno, el desafío de hacerlo en pandemia, ¿no? Porque teníamos toda la ilusión de un robot. ¿Y cómo lo hacemos en pandemia? Y fue, ok, hagamos una actividad en donde demos un par de instrucciones y que cada quien en su casa, con una hoja, siga unas instrucciones anotadas. Y todos apaguen la cámara. Y de repente prenden todos la cámara y muestran lo que construyeron. Y después, que ya todos estuvieron ahí y construyeron, dialogamos sobre lo que es el proceso de programación, el lenguaje algorítmico. Entonces, no tengo la estrategia, pido disculpas, no tengo la estrategia como tal, pero sí el contexto es preguntarnos qué realmente los estudiantes pueden hacer en este momento, en época de pandemia. Que no sea únicamente tomar nota o escuchar,
que eso ya es un montón, pero que ojalá podamos generar otro tipo de dinámicas. Muchas gracias. La última que tengo aquí que me acaban de mandar, dice la maestra Zaira Molina, que usted quiere el nombre, dice, en este tiempo de pandemia, ¿cómo empoderar al maestro de matemáticas y las clases a distancia si no sabemos qué sucede atrás de la pantalla? Zaira, yo tampoco sé lo que sucede atrás de esta pantalla. Pero te juro que dejé toda mi emoción en poder generar un encuentro con ustedes. Porque no sé lo que está pasando. Estuve hablando 1 hora con Juan, que gracias Juan, yo lo miré a Juan, a Juan Garibay, toda la charla, porque él tenía la cámara prendida, entonces era el que me daba el feedback. Y fue como un apoyo, la verdad. Bueno, le hablo a él, y me imagino que hay un montón de personas. Entonces, ahí ya le doy la palabra a Juan. Entonces, Zaira, estoy completamente de acuerdo en que estos momentos en donde no se ve el detrás de pantalla, y también nos pasaba antes, cuando estábamos en la escuela y no mirábamos. Perdón, Juan, sí, me quedo callada. Muchas gracias. Pues muy interesante. Yo en lo personal estoy muy agradecida por su conocimiento y cedo la palabra al doctor José Juan Contreras. Gracias, doctora. A Un ustedes. placer. Gracias, maestra Clarisa. Doctora, pues le agradecemos mucho. Gracias por cuidarnos. Muchísimas gracias, doctor, por cuidarme, por cuidar a toda la organización y por hacer esto tan detallado. La verdad, muchas, muchas gracias. Le agradecemos de veras enormemente el esfuerzo que hizo para la preparación de su importante e interesante conferencia y más aún el convencer a los compañeros sobre su disertación. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ha estado mucho tiempo en México, ha trabajado en México, pero más nos sentimos ahorita vinculada con su trabajo y esperamos, como se lo dije en la presentación que tuvimos con anterioridad con el maestro Domingo Márquez, de que este vínculo entre países y académicos sea lo más corto posible, aunque Argentina nos quede a miles de kilómetros. Realmente estamos convencidos de lo que dijo, ¿verdad? Y queremos, como se lo vuelvo a mencionar en aquella ocasión y en este momento, que la vinculación continúe, se lleve a cabo. Hay doctores en didáctica, nunca vamos a empatar con usted porque usted tiene un nivel mucho más alto que cualquiera de nosotros, pero haremos la lucha por poder trabajar en conjunto. No, ahí lo tengo que contradecir, eso es falso y no me gusta, no. Muy bien, doctora. A continuación le voy a presentar la constancia que se le va a entregar como agradecimiento al esfuerzo por parte del comité organizador y principalmente por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.